Buenas tardes. Hoy tenemos una nueva sesión del seminario del Instituto de Estadística y esta, 9 de junio. La presentación de hoy se titula Articulación de los movimientos sociales uruguayos de la nueva agenda de derechos. Esta ponencia está a cargo de los profesores Germán Videgain, Martín Freixedo y Sebastián Goyneux. Martín son profesores de la UDELAR, Sebastián es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Martín y Germán, profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Martín es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Germán es doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile. Y Sebastián es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Les agradecemos mucho su participación y bueno, esperamos entonces escuchar su ponencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos y a todas por la invitación y por acompañarnos a discutir este trabajo, que es un trabajo que estamos ahora desarrollando, es un proyecto en el cual venimos trabajando, por lo cual esta instancia es ideal para discutir distintas cosas que nos interesaría poner acá a consideración. Como bien se presentaba, y ahí están viendo, el título es Articulación de los movimientos sociales uruguayos de la nueva agenda de derechos. Y ahora, Seba, si podés pasar, vamos a comenzar presentando un poquito cómo surge esta investigación, cuál es el interés que nos motiva a hacer este encare que vamos a presentar acá, y un poquito el argumento que tenemos. Luego, como es habitual, un poquito sobre la metodología, presentaremos algunos resultados preliminares y algunas también conclusiones preliminares. Entonces, para ir entrando en tema, vale contarles que esto surge como una colaboración inicial que hicimos en un comienzo con Martín, Sebastián se sumó después, con Horizonte de Libertades, que es un grupo de organizaciones de la sociedad civil uruguaya, de los movimientos sociales uruguayos, que lograron un convenio con la Unión Europea para buscar mejorar la capacidad de incidencia de grupos de adolescentes y jóvenes LGBTI, privados de libertad, población VIH positiva, población afro. Entonces, ahí hay un interés, ¿no?, que tenían en un comienzo una agenda clara, digamos, de fortalecimiento de la sociedad civil, y en ese marco, algo específico que les interesaba era la consolidación de una red multiactoral para justamente mejorar sus capacidades de incidencia en la política pública. Ese es el interés de ellos así se coordinan en un inicio. Horizonte de Libertades incluye algunas organizaciones en particular de distintos temas, de género y feminismos, afro, VIH, diversidad, y ellos se contactaron con el Departamento de Ciencia Política, ahí entramos a jugar Martín y yo, buscando tener una mirada externa para hacer una suerte de diagnóstico, ¿no? Ellos lo que pensaban era que hiciéramos una encuesta que incluía Montevideo, pero también 5 departamentos del interior, Artigas, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Canelones, y querían tener una mirada, ¿no?, de cuál era la situación de las organizaciones que trabajaban estos temas que nosotros les señalábamos. Entonces, ahí el interés era básicamente que hiciéramos una fotografía de lo que estaba pasando en 2018. ¿Bien? Para ellos tener insumos en una serie de variables clásicas, ¿no?, que hacían a qué recursos tienen las organizaciones, qué objetivos manejan, y también con quién se vinculan. Y al tener este interés de generar a posteriori una red, bueno, nos pareció que en esta encuesta estaba bueno incorporar preguntas de redes para después generar un análisis, que es lo que ahora vamos a adelantar. La presentación que le hicimos a ellos fue bastante más descriptiva, si se quiere, y con menos ambición, y ahora estamos sacándole un poquito de jugo a esa base
para ya con un interés más académico plantear algunas interrogantes y, bueno, también obviamente generar una devolución hacia ellos. Entonces, un inicio que es una colaboración de la universidad con estas organizaciones y ahora un desarrollo más por el lado académico que también esperamos que genere insumos. Entonces, teniendo esa información y retomando intereses nuestros previos de trabajo sobre participación política no convencional, movimientos sociales, nos parecía que era interesante asociar esto a algunos temas de la literatura que refieren justamente a lo que se llama las industrias, le dicen algunos autores de movilización social, que las industrias básicamente, eso es una importación de otros campos del estudio, pero básicamente la idea es decir, bueno, es razonable que en las distintas sociedades hayan organizaciones de movimientos sociales que se articulen entre sí por semejanza en intereses, ¿no? O sea, es razonable esperar que los de la diversidad coordinen entre sí, que lo que refiere al movimiento de los trabajadores coordinen entre sí. Estas serían las industrias, ¿bien? Y esto es una pata interesante de la literatura que se mezcla con otra cosa, que es el mundo que ha ganado mucho peso desde las organizaciones, pero también en el mundo académico, del debate sobre la interseccionalidad que existe muchas veces en la discriminación que se da en la sociedad. Entonces, estos son debates que vienen de la década 80, 90, que ha cobrado fuerza, tanto de la práctica de los actores, pero también en las preguntas académicas, que refieren a cómo el hecho de formar parte de distintas poblaciones, ¿no? Se combina muchas veces en personas en concreto y esto genera acumulación de desigualdades y de problemas de discriminación. Entonces, el inicio clásico es, bueno, ser mujer genera obviamente situaciones de desigualdad, pero ser mujer negra genera una intersección de discriminaciones que genera una situación peculiar. Y ahí le podemos agregar otras interseccionalidades. Y esto es interesante señalarlo porque esto ha generado no solamente una preocupación académica para ver cómo esto repercute en la vida de las personas y cómo se organizan las organizaciones, cómo se vinculan, sino también decisiones explícitas de los actores sociales para buscar justamente en cierta medida, si se quiere, romper esta idea de las industrias de los movimientos sociales y generar paraguas más amplios, articulaciones más generales. Entonces, en ese marco, nosotros miramos qué pasa en Uruguay. Y hay, ustedes conocerán bien todo lo que ha referido a la nueva agenda de derechos, ¿no? Y hay un trabajo ya avanzado por distintos colegas que dan cuenta de la capacidad de los movimientos sociales uruguayos para generar alianzas entre sí bajo este paraguas de la nueva agenda de derechos, de generar articulaciones, y de hecho allí, por ejemplo, hay ya problematización sobre el tema de cómo la interseccionalidad está puesta en juego en acciones concretas que generan estas articulaciones más potentes. Entonces, por ejemplo, en algún momento, cuando había un giro más punitivo en la política pública o voluntad de algunos actores, se generó la coordinación del puño único contra el Uruguay conservador, por ejemplo. Eso como un esfuerzo de poner debajo distintos actores y que generaban acciones concretas, y esto se ve en otros ejemplos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Bueno, que estos antecedentes en Uruguay marcan un tema que ya está siendo trabajado, pero que suelen ser diagnósticos de corte cualitativo, ¿no? Que se basan en entrevistas, en análisis, por ejemplo, de plataformas de estas protestas o de demandas, y nos parecía que con la información que teníamos había material interesante para ver cómo se daba esta dinámica, de vuelta, insistiendo que esto es una foto del año 2018, pero bueno, cómo estas distintas organizaciones y grupos articulaban o no entre sí, se comunicaban o no entre sí. Seba, si pasás, por favor. Perfecto. Entonces, en base a eso nos hacemos dos preguntas que motivan un poquito lo que vamos a presentar a continuación, que son, en primer lugar, si las organizaciones sociales uruguayas de la nueva agenda de derechos conforman una red integrada de acción, ¿bien? Y en segundo lugar, ¿cuál es el nivel de segmentación según los temas principales que asumen las organizaciones en esta red, ¿no? Entonces, acá hay una tensión inherente, ¿no? Bueno, si efectivamente estamos hablando de una red que es integrada, pero después, decir, bueno, podemos esto analizarlo en términos de las intenciones de los programáticas, si se quieren, declaradas en primer lugar, esto si afecta o no, o cuánto afecta la segmentación de la red. Y ahí buscamos desarrollar un argumento que simplificamos acá en estos dos puntos. En primer lugar, querer mostrar que efectivamente estas organizaciones de la nueva agenda de derechos funcionan como red integrada y que esto estaría asociado a la presencia de ciertas articulaciones que facilitan la colaboración, ¿no? Que ofician
también se podría decir de brokers, es otro término que se suele usar en la literatura de movimientos sociales y otras literaturas que trabajan articulación entre organizaciones. Y en segundo lugar, decir y mostrar que es razonable y esperable esperar una alta segmentación temática como resultado de las dinámicas de las distintas industrias de movimientos sociales. Esto es, más allá de estos esfuerzos de integración de la red, es esperable ver algún tipo de segmentación por tema principal. Se va a pasar nomás y creo que le doy la palabra a Martín. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación y por darnos el espacio de compartir esto, que obviamente muchas veces las disciplinas son difíciles de conjugar, y bueno, esto para nosotros es un espacio nuevo, pero también desafiante, y esperamos llevarnos muchas contribuciones en ese sentido. Bueno, siguiendo lo que planteaba Germán, este estudio se hizo por medio de una recolección de información, de entrevistas a las organizaciones, que como decíamos, decía Germán, tomamos 6 departamentos, pero nosotros en esta primera etapa vamos a centrarnos solamente en las organizaciones de Montevideo, que de todas maneras son las que presentan el mayor número de organizaciones en esta agenda de nuevos derechos, y tomamos en cuenta las organizaciones en base al tema principal que abordan, ¿no? O sea, nuestro interés es ver la interseccionalidad de esas organizaciones y la articulación entre diferentes temas. Entonces lo primero era distribuir los temas según las organizaciones, el tema principal de esas organizaciones. Construimos nuestro universo en base a información secundaria, básicamente sacada del mapeo de la sociedad civil, que existe, está bastante actualizado, que tiene una cantidad de información muy grande de todas las organizaciones sociales del Uruguay. Ese fue nuestro punto de entrada, pero luego realizamos bola de nieve, la técnica de bola de nieve, que básicamente lo que implica es cuando una organización manifestaba una conexión con otra, íbamos a esa otra organización a hacerle la entrevista, y en base a eso construimos el universo. Un universo que, como les decía Germán, a cada una de estas organizaciones, esa encuesta es una encuesta bastante amplia, donde tiene diferentes dimensiones, y lo que nosotros estamos presentando acá es una de esas dimensiones, que es la dimensión de redes, y en esa encuesta nosotros les preguntamos a las organizaciones sobre los vínculos que tenían. Básicamente, vínculos en términos de solicitar información, la interacción que tienen con ámbitos de coordinación o articulación, y la ejecución de proyectos conjuntos. Bueno, como la técnica de redes, cuando una organización menciona a otra, eso implica un vínculo, y en base a eso construimos la red. Ahí el cuadro muestra ese universo, que como pueden ver son un total de 49 organizaciones, que están definidas en estos cuatro temas: afrodescendencia, derechos humanos, diversidad y género. Las organizaciones de VIH, que en un principio tenían como tema principal el VIH, las recodificamos para que, según su segundo tema, la mayoría están dentro del tema género y diversidad. Por otro lado encontramos, ahora más adelante se va a explicar un poco más, algunas organizaciones de esas 49 que están aisladas. Son solamente 3 organizaciones que están aisladas, es decir, que nosotros fuimos, entrevistamos, pero no nos manifestaron ninguna conexión con el resto de la organización. Una cosa importante es que esta red es una red cerrada. Ahí capaz que Seba después puede aportar un poco más, ¿no? La red abierta daba otro tipo de instituciones, ¿no? Academia, gobierno, sindicatos. Esta foto muestra la red cerrada del universo de organizaciones de nuevos derechos. Y en base a eso nos centramos en el análisis. Seba, dale vos nomás. Bueno, sigo yo, Martín. Dale. Esto de red cerrada, lo que se define es encuestadas. La red de encuestadas es como la red cerrada, la red no ampliada, digamos. Uno podría ampliar aquellas organizaciones que, no habiendo sido encuestadas,
son mencionadas y por eso forman parte de la red. Nosotros en estos ejercicios nos quedamos solamente con las encuestadas, ¿sí? Porque, bueno, podría tener algún tipo de sesgos, incluir no encuestadas, en la medida que no tuvieron la oportunidad de mencionar vínculos. Pero, bueno, en la literatura de redes se utiliza también estas otras organizaciones. Nada, después, más adelante, se puede hacer algún ejercicio que pensamos puede complementar los hallazgos. Bueno, para responder las dos preguntas que planteaba Germán, pensamos en algunas técnicas, digamos, algunas métricas y algunas técnicas. En primer lugar, sobre la integración o fragmentación de la red, muy descriptivas, simplemente el número de organizaciones que están conectadas y la importancia de algunas organizaciones. Y ya para ver el nivel de segmentación, vamos a utilizar medidas de segregación, que son básicamente símiles a coeficientes de asociación. A nosotros lo que nos interesa es asociar o ver el nivel de asociación que tiene el tema principal que declara la organización y las tendencias de vinculación que se expresan en la red, digamos, que se expresa en estas respuestas de con quién otro se vincula la organización. Y luego, para hacer un poco más de foco en las subestructuras, digamos, las asociaciones a nivel de toda la red, ¿sí? Un coeficiente sintético sobre el nivel de asociación. Luego vamos a hacer foco en las subestructuras de la red. Bueno, con respecto al primer tema de la integración o la fragmentación de la red, lo primero es dar cuenta del grado de conectividad que tiene, o un indicador muy sencillo es el porcentaje de organizaciones que están conectadas. Un grafo se dice que está conectado si existe al menos un camino entre los vértices que lo componen. La centralidad de grado, que es otro indicador que se suele utilizar como indicador de la colaboración, es el número de organizaciones, de interacciones que tienen las organizaciones, expresado en la matriz de adyacencia, que es esta IJ, es simplemente la suma de las filas. En nuestro caso, se trata de una matriz simétrica, porque vamos a entender que tiene un vínculo, digamos, hay un vínculo en una organización que declara tener un vínculo con la otra, y por tanto, como vamos a tomar estas tres preguntas, las simplificamos, solo tomamos la existencia o no de vínculos, vamos a decir que colaboran, básicamente. Entonces, no es que una colabore con la otra, sino que ambas colaboran. Entonces es simétrica, AIJ es igual a JI, ¿verdad? Y la centralidad de intermediación es el número de veces que una organización está en medio de los caminos más cortos entre el resto de organizaciones, ¿sí? Luego, como medidas de segregación, tenemos la sortativity, que fue propuesta por Newman, y es básicamente una suerte de coeficiente kappa, en donde los ejes internos a un grupo, a un tema, se comparan con la probabilidad al azar de tener vínculos, de tener estos vínculos. Luego hay otras medidas, como la razón de probabilidad para vínculos intragrupales. Básicamente es una razón entre aquellos vínculos que tienen pertenencia a un mismo grupo o a una diferente, entre cada uno de los pares de organizaciones. Algo que no dije de la sortativity es que si bien varía entre -1 y 1, el rango habitual, el mínimo, se coloca en realidad entre -1 y 0. ¿Sí? Esto porque el máximo de disortatividad, digamos, es la red aleatoria, que es esto de acá, ¿verdad?
qué porcentaje de vínculos, digamos, cómo son esos vínculos establecidos de forma aleatoria. Luego, otras métricas bastante usuales de utilizar en análisis de redes, el índice externo-interno, en donde, digamos, también se comparan la pertenencia de cada día al mismo grupo o a un grupo diferente. Nosotros vamos a presentar al revés, digamos, 1 menos el índice externo-interno, simplemente para que el signo coincida con las otras métricas, porque si bien se denomina índice externo-interno, en realidad debería ser índice interno-externo, donde expresa heterofilia de forma negativa y homofilia de forma positiva. Y finalmente el índice de segregación de Freeman, que indica la proporción de vínculos entre grupos respecto a una red sin segregación. Y varía entre 0 y 1. Luego, para la detección de comunidades, tenemos la modularidad, que es la diferencia de los enlaces existentes en los grupos con los esperados en una red aleatoria equivalente. Esto equivalente es porque esta red aleatoria no es, digamos, recoge un parámetro de la red observada como lo es el grado, ¿sí? Acá este término implica tener, digamos, la probabilidad de los vínculos que es proporcional al grado, que era la fórmula que presentaba antes, ¿verdad? Y esta modularidad es una función objetiva de diversos algoritmos que clasifican o detectan comunidades, clasifican las organizaciones, funciona como un clustering, ¿verdad? Y además ha sido discutido que tiene un problema del límite de resolución, que cuando, digamos, el tamaño de los grupos depende del tamaño de la red en su conjunto. Esto no es un problema muy importante en nuestro caso, porque tenemos pocos casos y las comunidades, digamos, no se ven afectadas, pero es un problema general. Hay otras funciones objetivas, además de la modularidad, pero bueno, digamos, quería presentar una para tenerlo en mente a la hora de comparar. Y finalmente vamos a trabajar hacer algunos análisis con el modelo de bloques estocásticos, que está dentro de la familia de clustering de redes, pero lo que hace es introducir una variable aleatoria latente que representa los grupos, y básicamente la probabilidad de conexión entre los distintos bloques o grupos depende de la pertenencia a estos grupos. Entonces, permite establecer un modelo generativo de datos, donde tenemos un parámetro que nos indica la probabilidad de generación de ejes o de vínculos, o podemos establecer, digamos, el vínculo, digamos, hacer la inferencia a partir de los datos hacia el modelo y ver cuál es la elección o el conjunto de parámetros que produjo esos datos. Como criterio de selección del modelo, vamos a utilizar el ICL, que es básicamente un BIC que penaliza por cantidad de parámetros. Y un poco para ver qué es esto, tenemos estas dos redes, digamos que es la misma en realidad. Tenemos la matriz de adyacencia y cómo se expresa en un grafo, en un dibujo de grafo. Ya están más o menos divididos en 3 bloques, que son bloques y no comunidades, porque cuando vemos el 1 y 2, que en el coloreado aparecen como dentro del mismo bloque, vemos que no son una comunidad, porque no están vinculados. Sin embargo, son estructuralmente equivalentes. Es decir, todos los vínculos, básicamente los verdes envían algo a los amarillos, ¿verdad?
y la estructura de este grafo de ejemplo es que los rojos envían a los verdes. Hay algunos que no es así, digamos. Por ejemplo, tenemos del 1 al 8 que le envía directo uno de la comunidad, perdón, del bloque de los amarillos, pero en general los rojos le envían a los verdes, que intermedian el flujo enviándole luego a los amarillos, ¿sí? Esta estructura, que no es exactamente, digamos, es más general que la estructura de comunidades, puede ser captada con el modelo de bloques. Bueno, para ir un poquito a los resultados, acá tenemos una cuestión descriptiva muy sencilla para dar cuenta del nivel de integración de la red. En este caso vamos a trabajar con la red completa, la que tiene los 3 aislados, con 49 nodos u organizaciones, y básicamente vemos algunas métricas que destacan la relevancia de algunos actores centrales. En las representaciones tenemos el grado de la intermediación, digamos, los tamaños de los círculos, que son las organizaciones, están en función del grado de la intermediación, y las 3 organizaciones que tienen más grado representan más de 3 veces el promedio del grado, y las mismas, las 3 coinciden, las 3 que tienen mayor grado con las 3 que tienen mayor intermediación, y en la intermediación son 4 veces la intermediación media. Además, si retiramos estas 3, la distancia, que bueno, es algo que no introduje antes, pero es cuán distante, cuántos pasos tiene que seguir una información para llegar de un nodo cualquiera a otro, aumenta de 2,37 a 2,82, ¿sí? Retirando estos 3 actores centrales. Luego las medidas de segregación dan básicamente una alta segregación, se dice que más de 20% sería alta. En el caso de los odds ratio de los vínculos intraclase o intragrupos, cambian, digamos, si tomamos las 3 aisladas o no, bajando un poquito al tomarlas. Esto es un problema que tiene la medida, que, digamos, al tomar aisladas afecta el resultado, pero bueno, cambia poco. Luego tenemos la modularidad de todos los algoritmos que utilizamos. Es una modularidad bastante alta, digamos, que pareciera clasificar bien, pareciera que estos resultados de clustering clasifican bien a las organizaciones. Hay un problema con la modularidad que yo comentaba antes, que la modularidad es la función objetivo de algunos de estos algoritmos. Entonces, bueno, comparar algoritmos con la modularidad tiene una cuestión medio endógena. Entonces, nosotros comparamos a través del índice de RAM. Esto no permite ver qué tan bien hace, digamos, qué tan bien clasifica las organizaciones, pero sí comparar cuán similares son las distintas clasificaciones, y vemos que, bueno, hay un conjunto que clasifica bastante similares. Edge between es el que clasifica un poco peor, digamos, o un poco diferente, más que peor. Y bueno, acá tenemos la representación un poco de la red con las comunidades. Vemos que no hay grandes diferencias, ¿sí? Tenemos Trampa de Camino, Infomap, que particionan un poco diferente. Acá hay 2 actores, 2 organizaciones que aparecen separadas, y después hay algunas en el medio que se clasifican diferente. Pero un poco lo que queríamos mostrar con esto es la composición de estas comunidades de acuerdo a los temas principales que declaran las organizaciones. Y básicamente, una cosa que podemos contar con
con este cuadro es que, bueno, hay una presencia importante de algún tema en cada una de las comunidades, ¿sí? Esto significa que el 75% de las organizaciones que pertenecen a la comunidad 1, identificadas por FASGRE o por las demás, son de género, y afro es solo una dentro de esta comunidad, no es afro, ¿sí? Entonces el 93%, indicando o mostrando un poco que esta comunidad está explicando en buena medida la segmentación general, ¿no? Luego pasamos al modelo de bloques. Según el criterio ICL, tendríamos la mejor partición en 5 bloques, y viendo estos 5 bloques, tenemos que hay uno que es el central, ¿sí? Acá tenemos la matriz de adyacencia dividida en estos 5 bloques. Y bueno, tenemos el bloque tercero, que es como el central, que tiene fuertes vínculos con el 2, con el bloque 2, y bastante altos vínculos con el bloque 4 y 5, que a su vez tienen como cierto comportamiento de comunidad, ¿no? Tienen una cierta densidad en los vínculos internos, y el bloque 1, sin embargo, parece tener menos vinculación interna y alguna vinculación externa. Esto, para representarlo, lo vemos en este gráfico, en donde tenemos las 3 centrales, los 3 que pertenecen al núcleo, digamos, de la red, y tenemos un bloque que en realidad está disperso en distintas comunidades, ¿sí? Que son las organizaciones periféricas, ¿sí? Bien, eso un poco los resultados que queríamos mostrar. Ahora, no sé si Martín querés retomar para las conclusiones. Vale, cierro entonces un poco con las conclusiones pasadas, Eva, si podés. A ver, volviendo al argumento y a la pregunta las preguntas y el argumento, ¿no? Nuestra idea era saber si efectivamente estas organizaciones que planteaban trabajar de manera integrada en la nueva agenda de derechos y que tenían acciones en conjuntos, cuando se analizaba de manera real la lógica de interacción, funcionaban así. Entonces, el primer dato que parece relevante es que estas organizaciones están avanzando en un trabajo integrado, en el sentido de que la red está integrada. Esto quiere decir que las organizaciones aisladas son pocas y que no funcionan en grupos que no hablan entre sí, que no interactúan entre sí. Entonces eso es importante, pero también es importante remarcar que esa red integrada tiene mucho que ver con el rol central que juegan estas 3 organizaciones que Seba mostraba en el modelo de bloques, y al principio en la red descriptiva, ¿no? Estas organizaciones que cuando las sacamos, la red pierde integralidad, y eso es un dato relevante que muestra la capacidad de brokerage que tienen esas organizaciones. De todas maneras, la red sigue siendo segmentada temáticamente en esto de que las industrias de los movimientos que explicaba Germán al principio juegan un importante rol. Entonces, eso muestra que desde el punto de vista de las comunidades se pueden apreciar diferencias en el nivel de homofilia de cada uno. O sea, cuando mostramos las redes por comunidades, vemos que son diferentes en términos de que, si bien cada una sigue estando segmentada por los temas, por ejemplo, la de Afro trabaja o interactúa muy entre organizaciones afro, hay otras que pueden ser un poco más diversas, como la diversidad particularmente. Entonces, el hallazgo ahí es que hay una segmentación importante que se explica por comunidades, pero no todas las comunidades
funcionan de la misma manera. Y para corroborar esto, el modelo de bloques que presentaba Seba también coincide en buena medida con esto de las comunidades. Bueno, y ahí, no sé si Seba o Germán quieren complementar con algo más. Capaz que agregar solo una cosita que no apareció ahí, porque están anonimizadas las redes, pero nos resultó interesante también encontrar que cuando hacemos el modelo de bloques, las 3 que conforman el bloque central son las 3 que hicieron el proyecto, son 3 de las 5 que conforman el proyecto Horizonte de Libertades, que justamente tiene una agenda de formar una red multiactoral. O sea, cuando miramos los nombres de esas organizaciones, bueno, hace sentido que sean esas 3. Y también nos llamó la atención que en el modelo de comunidades aparecen separadas porque tienen temas separados en su primer tema. Entonces, es interesante ver que por lo menos nos da la pauta que el modelo de bloques, al separarlas, identifica algo que suena razonable y esperable. Y bueno, tenemos que ver cómo interpretarlo y seguir trabajando en eso, pero nos pareció algo interesante. Y agregamos, capaz que puedo agregar una cosita más antes que cierre Martín, que también algo que no incorporamos todavía, es cosas que tenemos que seguir trabajando, es que nosotros le imputamos un atributo que es si las organizaciones tienen o no una aproximación interseccional en su agenda, en base a los 2 objetivos declarados. Acá trabajamos con el primer objetivo declarado, pero nosotros en la encuesta le preguntamos 2 objetivos, y ahí identificamos algunas que explicitaban justamente la perspectiva interseccional. Y eso nos interesa para ver después si eso es un factor a tener en cuenta en términos de cómo se vinculan con las demás. Todavía no lo trabajamos, pero vale la pena señalar que estas 3 que conforman el bloque más central tienen esa perspectiva interseccional, lo cual también es esperable porque están promoviendo esta agenda, pero son, bien, resultados que están ahí que todavía no sabemos bien cómo trabajar. Esto nomás como apunte. Bueno, un poco como agenda futura, tomo yo la posta. Bueno, tenemos que ver si podemos analizar la red ampliada, esto es digamos, la red que incluye otros territorios, pero bueno, ahí hay que hacer algún trabajo con los datos. Nosotros recodificamos las de VIH, las organizaciones que se dedican a temas relacionados a VIH, según si eran de género o de diversidad, pero podríamos hacer otra recodificación. Las recodificaciones son sensibles para ver en qué medida se asocia el tema, es decir, esta medida, las tendencias que se pueden encontrar en la red, entonces estaría bien trabajar un poco estos datos. Luego, ver en qué medida se puede, la tercera línea, trabajar explícitamente el tema de la interseccionalidad de las organizaciones, esto que acaba de ser Germán. Una posibilidad, aunque no sé, tendríamos que evaluar en qué medida eso responde a esta cuestión, es incorporar comunidades solapadas, que es como un fuzzy clustering, ¿no? Un clustering que permite, que no trabaja con particiones, sino con probabilidades de pertenencia, y que también en el modelado de bloques estocástico tiene una técnica que es la de membresía mezcladas o algo así, mixed membership. Bueno, también se podría ver esto como, digamos, para ver si incorporar, si de este modo podemos reflejar mejor ese aspecto, digamos, de los temas que no refieren exactamente a uno, que no son particiones en realidad, ¿no? Bien, no sé si habilitamos un poco el intercambio. Bueno, muchas gracias. Me permito decir, primero que nada, muchísimas gracias a los 3 para compartir su investigación y
como es costumbre, entonces abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Por cierto que Martín, Sebastián y Germán han abierto un conocimiento que no es fácil encontrar hoy en día sobre la articulación de los movimientos sociales uruguayos. Así que, bueno, queda abierto, como decía, este espacio para preguntas. ¿Pueden? Ahí mencionaron en trabajo a hacer o en trabajo futuro, cómo incorporar los otros departamentos, porque no van a quedar como 5 o 4 o 5 cositas aisladas entre sí. Y la otra pregunta que no sé si pueden responder es ¿cuáles son esas 3 organizaciones que son por donde pasa todo? No sé, Germán y Martín, creo que tenemos algunos vínculos entre las organizaciones de otros territorios. Sí, sí tendrían. Sí, hay vínculos entre las organizaciones. Obviamente no quedarían aisladas y de hecho seguramente reforzaría el hallazgo que acabamos de mostrar. En el sentido de que esas 3 organizaciones posiblemente sean las que también estén centrales en la lógica territorial. Y sí, se pueden decir porque son parte del proyecto, o sea, creo que no es un problema. Son misangas, ovejas negras y mujeres en el horno. Sí, ahí capaz que para agregar un poco a la pregunta de Juan José, las otras redes son bien chiquitas, ¿no? Esta red que presentamos acá son 49 que pudimos, ¿no?, encuestar. La ampliada son más de 300, son como 400 en Montevideo, porque ahí se mencionaban, como decía Martín, por ejemplo, municipios y tendencia, pero también ministerios, ¿no? Pensando en las redes, digamos, no ampliadas de los 6 departamentos, hay vínculos y estas organizaciones juegan roles importantes. También ya yendo a lo, ¿no?, a lo más de conocimiento del caso, ¿no? También hay organizaciones que tienen rol importante, por ejemplo, MISU, dentro de las organizaciones de género y feminismos, hacen actividades que incluyen a todo el país, entonces eso se reflejó en la red, ¿no? Y así, no solamente estas van a unir las redes, que eso ya lo vimos, sino también organizaciones que tal vez acá no aparecieron tan fuerte, pero que juegan un rol importante en este vínculo entre departamentos. Y después, también, un punto de vista más anecdótico, es interesante señalar cosas que nos llamaron la atención. Digo, por si les interesa el tema, a nosotros nos interesa y fueron cosas que nos parecieron destacables. Por ejemplo, que señalaran, no sé, organizaciones del norte del país señalando la Intendencia de Montevideo como un actor relevante. Entonces, ¿cómo nos llamó la atención como politólogos, en el caso Martín y mío, ¿no?, que gobiernos subnacionales tengan peso en organizaciones de otros departamentos? Eso va por otro lado como agenda, pero nos pareció interesante también. Aprovecho para hacer una consulta, digamos, en un momento dado me pareció interesante decir, o sea, que ustedes plantearan con la información que teníamos, es decir, esta información que permitió hacer una foto del año 2018 surge a partir de una encuesta. ¿Qué tan compleja fue la estructura de esta encuesta? Y cuál es exactamente, de alguna manera, el input que alimenta los algoritmos que luego han implementado, ¿verdad?, con los datos. Digamos, ¿qué trabajo se hizo para codificar de la encuesta los datos, digamos? No sé si... Bueno, sobre las preguntas, Martín y Germán tienen más claro, pero básicamente son generadores de nombres, que es una metodología muy utilizada en análisis de redes, que es para elicitar, digamos,
con quién tiene vínculo cada actor. Luego, como tratamiento de los datos, lo que hicimos fue simplificar el conjunto de vínculos, creo que eran 3 preguntas, entonces solo establecimos unos y ceros en esta matriz de adyacencia en caso de que tuvieran algún tipo de colaboración. No sé, otra cosa que se puede hacer es explotar los diferentes tipos, ¿no? No sé, Martín, si querés contar un poco la... A ver, en términos de la encuesta, es una encuesta, fue una encuesta bastante amplia, grande, como les decía al principio, tenía diferentes componentes. A ver, la primera era la de caracterizar a las organizaciones. Tenían un problema las propias organizaciones de que no había una base de datos sobre sus características, ni siquiera sus contactos, ¿no? Entonces es una debilidad de la sociedad civil eso, ¿no? Con este proyecto se quería fortalecer, ¿no? Entonces lo primero fue eso, identificar a las organizaciones y caracterizarlas, desde una batería de preguntas que tenían que ver con características organizacionales e institucionales de cada organización, ¿no? Que es una clásica batería de preguntas que se hace cuando queremos ver al mundo de la sociedad civil. Y después había toda una parte de preguntas que estaba vinculada con el impacto político que podían tener esas organizaciones, ¿no? Que eran preguntas de percepción sobre la capacidad de impacto que podían tener en términos de política pública, digamos, ¿no? Que también era una batería de preguntas, que había ahí datos muy interesantes, ¿no? Cuando hablamos de territorio, por ponerme una cosa, ¿no? Cuando hablamos de territorio y analizando en términos de política subnacional, cómo las organizaciones del interior se perciben como poco activas, con poca capacidad de incidencia en comparación a lo que pasa en Montevideo. Incluso cuando se pregunta con el vínculo, cómo los gobiernos subnacionales del interior son menos receptivos que en la capital. Bueno, ahí hay una serie de hallazgos que son interesantes para ver sobre ese tema. Y el último bloque de preguntas estaba referido sobre redes, ¿no? Entonces era una encuesta que tenía caracterización, percepción de impacto e incidencia en la arena política y en las políticas públicas y redes. Creo que Pablo Mones levantó la mano. Sí, bueno, primero que nada, muy bueno el trabajo, me gustó mucho. Y yo quería hacer más bien 2 preguntas que están medio encadenadas. La primera, corríjame si entendí mal, ustedes hacen ciertas preguntas en la encuesta a la hora de definir los enlaces, en base a si ustedes conectan 2 organizaciones, en base a si colaboran entre sí o no, ¿no? Y habían dicho que hay 3 tipos distintos de colaboraciones, ¿puede ser? Y ahí lo que ustedes hacían era, esas 3 tipos de colaboraciones, ustedes decían, bueno, si tienen al menos un tipo de colaboración, decimos que estuvieron conectadas, si no, decimos que no. Quería preguntarles si no pensaban explotar un poco esa posibilidad de que capaz que hay distintos tipos de colaboraciones más fuertes o más débiles, porque capaz que hay algunas organizaciones que, tienen esos 3 tipos de colaboración de los que ustedes hablan, sobre todo a la hora, capaz que no tanto para las comunidades y eso, pero sobre todo a la hora de decir, bueno, qué organizaciones son centrales, a la hora de detectar nodos centrales, porque en realidad no es lo mismo decir, bueno, esta organización colabora con esta en solo un aspecto, a que colabore en 3 aspectos. Entonces capaz que podría estar bueno trabajar con una red ponderada, no sé si lo hicieron o si les dio distintos resultados, como para captar un poco eso a la hora de cómo usaron ustedes el grado. O también un poco, otra métrica que puede estar buena, no sé si la consideraron, es el Eigenvector Centrality, que un poco ahí podés ponderar también por, bueno, no es lo mismo estar conectada con la organización, que es como más influyente de todas, que estar conectada con una organización más bien periférica, en términos de redes hablando. Gracias. Gracias, Pablo. En realidad el modelo de bloques estocásticos un poco dice eso, digamos, que hay organizaciones centrales que se vinculan entre ellas. Yo no sé, creo que es un poco redundante el Eigenvector Centrality, porque de algún modo esto otro ya está dicho con un modelo que además permite probar hipótesis frente a modelos, ¿no? Una cosa que creo que no dijimos es que nosotros básicamente tenemos un censo de organizaciones, entonces nuestras inferencias serían a modelos, no a población. Y lo otro, me parece interesante, digamos, hay unos modelos de regresión que permiten comparar
distintos tipos de vínculos, ¿sí? Poniendo uno como variable dependiente de otros, uno podría hacer esos ejercicios, digamos, de si la colaboración por un tipo, por ejemplo, por proyectos conjuntos, yo no sé si fue esta la pregunta que se hizo en este caso, depende de otras formas de colaboración. Y Sí, para las... no, digo, para complementar esto, totalmente de acuerdo con ser conscientes, ¿no? Eso lo señalaba Martín al principio, de que el umbral es el más bajo porque agrupamos todos los tipos de vinculación, ¿no? Es la más generosa, si se quiere, esta visualización en términos de que cualquiera de los 3 vínculos que nosotros identificamos se agrupa como vínculo. Entonces eso es la posibilidad máxima, digamos, en términos de conexión de la red. Las 3 cosas que nosotros presentamos justamente tiene una gradación en términos de intensidad de la vinculación que va, creo yo, por donde es la preocupación de Pablo y que tenemos que ver si explorar más adelante. La primera, la menos ambiciosa, era intercambio de información. O sea, con qué organización su colectivo, ¿no? Si quiere informarse sobre algo, precisa algún tipo de dato, puede contar o genera algún tipo de... Tiene, de hecho, ¿no? Se da ese intercambio de información. El segundo era espacio de articulación. Bien, entonces, ¿con qué organizaciones su organización, ¿no? Articula para diversas actividades? Y tercero, ya más ambicioso, refería ya a ejecutar o llevar adelante proyectos concretos conjuntos. Entonces, sin dudas que es teóricamente relevante y que es algo que tenemos que explorar, pero bueno, por ahora agrupamos todo eso a que con cualquiera de esas 3 hay vínculo entre las organizaciones. Veo en el chat que Ramón había comentado que no se escuchó algo que dije al final, pero ya no sé qué es, así que si me refresca la memoria, a donde terminé lo digo de vuelta, si no, ahí quedó en el olvido. Dele. Cuando estabas hablando de cómo veían los nodos de fuera de Montevideo a la Intendencia de Montevideo. Bien, nos llamó la atención que organizaciones de otros departamentos acudían y presentaban a la Intendencia de Montevideo como un actor relevante, ¿bien? Que al ser una institución que es de nivel subnacional, nos parecía interesante, obviamente, porque, bueno, tiene una agenda muy cargada a distintos temas de estos, pero el hecho de que rompiera fronteras, siendo un departamento, un gobierno departamental, nos llamó la atención. Después nosotros también diferenciamos, por ejemplo, a nivel de organismos de nivel nacional, las sedes locales. Por ejemplo, Mides, no era lo mismo Mides nacional que Mides, su presencia subnacional, ¿no? Pero ahí tenemos toda otra serie de información interesante, pero que no viene por acá. Pero lo de la Intendencia de Montevideo era lo que nos llamó la atención, porque íbamos recorriendo el norte y mencionaban a este actor como importante para información, pero también en algunos casos en articulación, por ejemplo. Eso creemos que tiene que ver muchas veces, y tiene que ver, por ejemplo, con la organización de la Marcha de la Diversidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de poner a disposición recursos, que eso tiene un lugar, muchas veces, obviamente que hay expresiones a nivel departamental, ¿no? Local, pero también, ¿no? Está la capital, ¿no? como lugar de manifestación, y bueno, ahí nos parecía interesante eso. Gracias. ¿Más comentarios? Tengo otra pregunta, digamos, que refiere a cómo se interpretan, digamos, los bloques. O sea, en un primer caso, ustedes mostraron una segmentación, digamos, en comunidades. Algunos algoritmos arrojaban 3 o 4 comunidades. Pero surgieron 5 bloques, ¿no? Con esta modelación propuesta. No sé si así nos pueden un poco ampliar la interpretación, digamos, de los bloques, en todo caso. Sí, el modelado de bloques podría dar como resultado comunidades
en el caso de que las tres, o tres eran, ¿verdad? Comunidades fueran muy densamente, tuvieran mucha densidad interna y poca externa. Es un poco el caso, pero con, digamos, por eso en parte coinciden los bloques, pero en realidad hay un nuevo bloque de las tres centrales que conectan con los distintos bloques. Entonces, yo estaba buscando... no, pero no lo tengo. Podríamos tener el caso digamos, el modelo de centro-periferia clásico, por ejemplo, de comercio internacional, ¿no? De exportaciones, implica que hay un conjunto de países centrales que comercian mucho entre ellos y la periferia que solo comercia solo exporta a los países centrales. Entonces, esos bloques, lo que define los bloques no es necesariamente la densidad de vínculos internos de cada bloque. Es una estructura un poco distinta. El modelo estocástico te permite ver comunidades, si hay comunidades, o quizás otras estructuras. Creo que una cosa así estaba... ¿Se ve ahí la presentación? Sí. Acá, se dice que dos vértices son estructuralmente equivalentes y se relacionan con otros vértices del mismo modo. Entonces tenemos que, por ejemplo, el 1 y 2 son equivalentes. En este caso es un tipo de equivalencia, equivalencia generalizada, que implica que no todos los vínculos de los verdes, digamos que estos dos deberían ser intercambiables. No son todos los vínculos un tipo de equivalencia, porque, por ejemplo, el 6 envía al 1, pero no al 2, y el 5 envía al 2 y no al 1. Pero son casi intercambiables. En un modelo de equivalencia completa, digamos, deberían ser completamente intercambiables. Entonces, lo que define los bloques es esta equivalencia estructural. Les muestro un segundo. Distintos tipos de equivalencia. Bueno, acá, estas son 4 modelos básicos, pero acá hay una que tiene todas las formas de equivalencia, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente compara con esto los bloques que genera. Un bloque podría ser nulo, ¿sí? Con baja densidad, etc. No sé. No sé si con esto respondo. Sí, digamos, o sea, un bloque queda definido por la estructura, digamos, por decir así, de esta matriz de 0 y 1. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien. Sí, hay más comentarios de parte de toda la audiencia. Trabajo a futuro, entonces han presentado algunos puntos. ¿Piensa realizar otra nueva encuesta? No, el trabajo futuro va a ser con la información que tenemos por ahora. Aprovechamos el proyecto ese de colaboración para generar estos datos, pero bueno, por ahora no tenemos en agenda poder replicarla, pero sí creo que tenemos para sacarle más jugo, esperemos, y bueno, ojalá que este primer insumo también nos sirva para seguir avanzando en esta agenda. Igual sería interesante tener como una foto en otro tiempo para ver cómo evoluciona la red, ¿no? Un tema bastante importante en la literatura es que, bueno, las redes no son fijas en el tiempo y ver un poco la evolución es interesante. Sí, y teniendo en cuenta el cambio de estructura de oportunidad política, que esto obviamente, de hecho, el otro día estábamos en una instancia de intercambio con las organizaciones, ¿no? También
poniéndolas al tanto de lo que hemos estado avanzando. Y claro, no es para nada parecido el contexto político, y eso también probablemente afecte el rol, ¿no? Ellos decían ahí en esa instancia, quién se pone la cinta de capitán o la camiseta al hombro para llevar adelante cierto tipo de articulaciones y cierto tipo de acciones. Entonces, 2018 a 2021, seguramente, si pudiésemos hacer la encuesta, nos daría modificaciones. Al menos así lo anticipaban las organizaciones, y nos parece razonable. Pero sin duda es que estaría bien interesante poder hacerlo. Bien. Una pregunta, digamos, en lo que refiere a las acciones de los movimientos, digamos, ahora que estamos además en esta situación de virtualidad, ustedes en su experiencia, digamos, ven, ¿cómo puedo decir?, instancias, iniciativas, digamos, virtuales. Antes habían nombrado, por ejemplo, la marcha de la diversidad, pero finalmente esa se concretó también de manera presencial, por lo menos el año pasado. ¿Y cuál es ahora el ámbito en la realidad, digamos, en la realidad de ahora, todavía de virtualidad? Bueno, ahí está. Lamentablemente no hay una respuesta concreta, pero sin duda que el ámbito actual es un desafío gigante para las organizaciones y los movimientos. Lo hemos visto, ¿no?, en distintas expresiones. Por ejemplo, en el caso de la Marcha del Silencio, ¿no?, cómo se pudo reinventar con una ocupación de otros espacios públicos. De hecho, ayer en una sesión de la maestría estamos discutiendo sobre si podemos considerar o no espacio público los espacios virtuales, ¿no? Y ahí había visiones muy encontradas entre activistas, de hecho, que también hacen la maestría esa que estoy comentando. Entonces, bueno, sin duda que la situación actual genera desafíos y, bueno, las dificultades del caso, porque la presencia en el espacio público material clásico es muy relevante en los repertorios de acción de los movimientos sociales, y ha sido y es, por ahora, creo, difícil suplirlo. Entonces, creo que eso que señala Marcos es un punto clave para lo que se viene. De los que hemos intercambiado, todavía no se ve un camino muy claro, algo que pueda cambiar definitivamente lo que ha sido el rol histórico. En Uruguay, ¿no? Porque si uno compara con otros países de la región, eso sí está estudiado, cómo se usan herramientas online y offline, ¿no? O sea, y hay equilibrios distintos según los países. Por ejemplo, en otro proyecto que estamos trabajando sobre lucha anticorrupción, ¿no?, desde la sociedad civil, si uno compara, por ejemplo, en Brasil hay programadores que levantan información de las declaraciones públicas de los políticos y con algoritmos los procesan, y si ven una irregularidad lo mandan a Twitter con robots. Eso en Uruguay no existe. Mirando la experiencia de lucha anticorrupción acá, es mucho más, si se quiere, offline, y a pesar de que hay organizaciones que trabajan temas de transparencia y que tienen una pata más en el mundo de la virtualidad y uso de nuevas tecnologías. Hay que ver si en este contexto las organizaciones uruguayas y los movimientos sociales ya lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué equilibrio se llega entre esos distintos repertorios? Pero a priori me parece que la situación es más bien desafiante, y bueno, todo muy reciente todavía. No sé qué consideraciones se le pueden ocurrir a los demás, pero así lo veo yo al menos. Sí, pero hay experiencias, ¿no?, que muestran la importancia de, sobre todo las redes sociales, ¿no?, para llevar adelante campañas desde los movimientos sociales, ¿no? Y hay el Me Too, por ejemplo, es quizás el ejemplo más claro de cómo se puede tener impacto en política pública de manera directa en las decisiones por medio de comunicación virtual. El problema es que, bueno, yo creo que lo que tenemos es un diagnóstico un poco, pero creo que lo que acá en Uruguay es que somos una democracia muy clásica en cuanto a repertorio de acción, en cuanto a formas de interacción, donde los partidos políticos siguen ocupando un rol fundamental, y entonces es todavía muy difícil desprenderse de eso. Y entonces pensar en lógicas de intervención y de incidencia por fuera de los canales clásicos de representación, ni que hablar los sindicatos, las cámaras empresariales, es muy difícil. Es muy difícil, que tiene sus ventajas, porque habla de
en parte consolidación de la representación y del sistema democrático, y bueno, pero por otro lado tiene sus desventajas, como cuando surgen este tipo de cosas, esta situación, bueno, no hay capacidad de reinventarse de manera rápida, como se ha pasado en otros lados, donde la situación y la poca capacidad de representación por los canales clásicos llevaron a explotar otras vías de incidencia política, ¿no? Acá estamos con el tema de la firma, por ejemplo, ¿no? El plebiscito y ese canal clásico, y hay que juntar las firmas, ¿no? Y bueno, y por ahí vamos, ¿no? Es parte de la institucionalidad democrática del Uruguay, que por otro lado no permite muchos espacios de salida que no sea eso. Positivo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. O sea, vivimos, como ustedes están enfatizando, este desafío de la virtualidad que impacta en toda acción y en la sociedad, por supuesto. Esta es la oportunidad para agradecerle nuevamente este gran aporte, digamos, de creatividad que han compartido con la comunidad estadística aquí reunida. Y entonces un cálido aplauso nuevamente para Sebastián Martini Germán para esta realmente interesante presentación. Sí, Sebastián. Sí. Agradecerles, tomamos nota de los comentarios y bueno, seguiremos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo el aviso de la próxima ponencia, gracias a Nacho y Natalia. La próxima ponencia será a cargo de la profesora Raquel Prado de la Universidad de California, Santa Cruz, quien nos hablará sobre modelos dinámicos bayesianos y sus aplicaciones. Así que todos los que hoy participaron están invitados a reunirnos el próximo miércoles a las 14 horas. Muchísimas gracias a todos. Chao. Marco,